Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos en el Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura, el arte, la buena conversación y con este calor inmenso de principio de año, de este 8 de enero del año 2025, iniciamos la celebración de nuestros 20 años como Crónica Digital y por supuesto, imagínense con este rico y delicioso jugo, frutas. Y miren, nuestro homenaje que hemos tenido siempre, una torta a nuestra querida compañera Gladys, que justamente este año se cumplen también 20 años de su partida, pero su legado sigue presente todos los días en cada uno de nosotros. Tenemos nuestro primer invitado, un invitado que para Crónica Digital ha sido importante. Él hace 20 años atrás se hizo presente en la primera actividad en la cual le entregamos al padre José Aldunate el premio a la dignidad periodista Augusto Perro Olivares. Él nos ha acompañado y nosotros le hemos acompañado a él en su actividad política durante estos 2 lustros. Con ustedes queremos dejar al presidente del Partido Comunista, compañero Lautaro Carmona. Lautaro, bienvenido aquí a Crónica Digital. Muchas gracias, Iván, muy contento y muy cómodo de estar otra vez en Crónica Digital. No soy cliente suyo porque de verdad que no voy a muchos lugares. Entre los lugares que voy, uno de estos es Plaza Brasil, Crónica Digital. Y hablando justamente de la Plaza Brasil, de Crónica Digital, de estos 20 años, te quiero llevar a que nos puedas comentar de una amiga tuya, una compañera tuya, una compañera que trabajó en la clandestinidad, en la lucha contra la dictadura, y que justamente en un mes más recordamos su partida. Me refiero a Gladys Marín. Lautaro, después de 20 años, ¿hace falta la Gladys? ¿No hace falta la Gladys? ¿Está viendo dónde tiene que estar? A ver, lo primero es que tú tienes razón, el 6 de marzo son 20 años de que partió Gladys físicamente. En esa misma época va a haber más de un libro dedicado a Gladys que se va a lanzar también con comentarios distintos. Yendo a tu pregunta, yo creo que la Gladys está presente en muchos de nosotros. Y lo digo claramente, o sea, no es un simbolismo. Porque ella dejó un legado desde el punto de vista de la política. Nunca dudó reivindicar la posición política del Partido Comunista como una posición de izquierda. Siempre reivindicó una posición allendista, diciendo con eso que era una propuesta de izquierda, pero con perspectiva socialista, de acuerdo a nuestras peculiaridades. Y eso jamás lo escondió y vinculó eso a las tareas de hoy. No se sustrajo ni soslayó, digamos, las tareas obligadas del momento presente. Recuerdo como ahora tantas batallas para luchar contra la exclusión política, para luchar por la verdad y la justicia, para luchar por una reforma laboral real, para luchar por los derechos de los trabajadores. Y en ese contexto, Lautaro, si tú hablas de los trabajadores, hubo un congreso del Partido Comunista donde se deja como elemento central el elemento que tiene que hacer las transformaciones son los trabajadores. Han pasado de ese congreso ya casi 20 años también. Así es. El factor de cambio. ¿Sigue siendo el factor de cambio los trabajadores o tenemos que incorporar a otros sectores de la sociedad en esta transformación de cambio? A ver, desde el punto de vista marxista, que es nuestra identidad filosófica, desde el punto de vista incluso de lo que son las experiencias de Lenin y otros destacados revolucionarios en distintas partes del mundo, no se puede soslayar que la fuerza motriz de cambio, por razones objetivas, porque el que porta la contraparte de la contradicción capital-trabajo es la clase trabajadora, la clase obrera, la que produce riqueza y por tanto produce plusvalía. No es suficiente, ni la propia clase trabajadora se siente terminal en no integrar otros sectores, otros actores, como por ejemplo el movimiento juvenil estudiantil, el movimiento de intelectuales, el movimiento de académicos, que han sido siempre aliados muy importantes de un proyecto que vincule los intereses de la clase trabajadora, la emancipación, como decía Luis Emilio Recabarren 100 años atrás, con la posibilidad de una mejor sociedad, más democrática, con más justicia social, con más posibilidades de realización y felicidad para los seres humanos. A ver, pero mira, cuando estaba la dictadura de Augusto Pinochet, estudios internacionales
señalaban de que la pobreza en Chile bordeaba cerca del 50%. Han pasado más de 50 años de ese fatídico 11 de septiembre, el golpe de Estado, y la sociedad chilena ha cambiado. Hoy día la pobreza en Chile, sin duda, datos de Naciones Unidas indican que está bajo de un dígito, estamos cerca de un 3-4% de la extrema pobreza en este país, pero sí han surgido de la sociedad nuevos actores. Estamos hablando del pequeño, que antes se hablaba del pequeño artesanado, hoy día estamos hablando del pequeño comerciante, estamos hablando del pequeño industrial, la pyme. Al partido no se le ve, al Partido Comunista no se le ve hablando de esos sectores, entendiendo que hoy día las pymes son cerca de 1,5 millones de pymes en Chile. No, yo creo que el Partido Comunista habla poco de eso, debería hablar más, porque tiene una política hacia la iniciativa propia, el emprendimiento, el pequeño empresario, que también él mismo, desde el punto de vista de la macro sociedad, los intereses y los grandes capitales, también es objeto de explotación, y los trabajadores, que muchos de ellos son empresas familiares, que están en torno a él también con la necesidad que hayan transformaciones. Pero al final, ¿qué va a medir? ¿Cuál es el sujeto de cambio? ¿Cuáles son sus aliados? La coincidencia en que en términos reales hace falta superar el actual estado de cosas y proponerse una sociedad donde todos los sectores, incluyendo las capas medias, puedan tener un papel activo para realizarse a sí mismo como grupo y como persona, pero también para contribuir a un proyecto que tenga soberanía económica, que sea modelo de desarrollo con autosuficiencia en lo que son sus capacidades intelectuales. Hoy día hablamos de inteligencia artificial, etcétera. Por tanto, sí, las pymes, los emprendedores son objetivos aliados de la clase asalariada, eso no cabe ninguna duda, así como lo son otros sectores, ya nombraban antes a los estudiantes, a los intelectuales, que le dan una consistencia más integral al proyecto de futuro de sociedad. En ese contexto tú hablabas de que la postura del Partido Comunista hoy día es marxista, ¿no? O sea, no es leninista, entonces ya no funcionan como células, o funcionan solamente como funcionan los radicales, por allá por los años 60 que se juntaban en la asamblea. Pero hoy día se ve como mucha asamblea, mucho, porque todos los comunistas, todos se juntan todos juntos, ya. ¿Es así o qué está pasando? No, a ver, aclaremos. Ser un partido marxista no es excluyente de ser un partido leninista. Ser un partido que asume las herencias de los grandes pensadores del marxismo como Gramsci y Mariátegui, por nombrar dos, no es contradictorio con la raigambre, la fundación que tiene, digamos, como ciencia en el marxismo. El Partido Comunista, en su propia declaración de principio y en sus propios estatutos, sus normas, dice que es un partido marxista, leninista, recabarranista, que recoge todo lo que es el pensamiento de los grandes aportadores al marxismo, así como de la propia creación colectiva del Partido Comunista, que también desarrollan el marxismo a esta realidad. ¿Pero está funcionando en célula o están funcionando como asamblea? Fíjate que el dato es duro. El dato es duro, sí. Hubieron, yo diría, un número altísimo, podría decir 1000 o más, de asambleas de célula que discutieron la convocatoria al Congreso, al 27 Congreso del partido, durante 2 o 3 meses. ¿Pueden ser más las células todavía? Evidentemente que sí. ¿Podemos perfeccionar todavía mucho más en la calidad de la vida celular? También. Eso tampoco es contradictorio, que también está en las normas del Partido Comunista, con el activo y el ampliado. El activo y el ampliado tienen por fin ganar tiempo en llegar con una información al conjunto del partido. Y eso no debe tampoco suplantar, suele ocurrir. Se expone en un ampliado o en un activo la política de ese momento, en esa coyuntura, y se va a debatir en la célula. Hay una complementariedad. El partido tiene funcionamiento celular, debería ser todavía más intenso, más rico, más recurrente, crear todavía más iniciativa propia como célula en su territorio, en su lugar sindical, en su lugar barrial, etcétera. Eso, por cierto que sí, será motivo de el mejoramiento del funcionamiento. Una pregunta en lo que tú estabas diciendo me hace llamar la atención. Tú hablaste de Salvador Allende, de Gladys, de los líderes históricos de la izquierda chilena latinoamericana.
¿El Partido Comunista sigue siendo un partido internacionalista? Sin ninguna duda. La posición en una situación tan compleja y tan dramática y tan peligrosa como la que vive el mundo el día de hoy, con distintos puntos calientes a propósito de la intervención del imperialismo norteamericano en Medio Oriente, en las cercanías de Rusia, en lo que es el atentado y genocidio contra el pueblo palestino, en lo que es, digamos, el acoso sobre el pueblo saharaui, etc., está indicando que la mirada frente a cómo resolver esto desde una correlación mundial es identificando quién es el responsable y el papel que juega en eso el imperialismo como expresión mayor del sistema capitalista. ¿Y cómo explicáis entonces, cómo nos podría explicar a nosotros, a los que nos están viendo, a nuestros queridos amigos y amigas que están viendo este programa acá en Crónica Digital, que algunos dirigentes del Partido Comunista hace un año atrás hayan rechazado una carta hecha por los dirigentes del Partido Comunista en solidaridad con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba? Al parecer no se entiende. Yo creo que hay dos miradas dentro del PC. Sí, yo creo que hay más de dos miradas. Lo que vale es cuál es la síntesis, cuál es la centralidad, cuál es la titularidad que se puede reivindicar como la posición de los comunistas al respecto. El antiimperialismo es una expresión del internacionalismo pero ¿cómo tú puedes convivir un grupo de personas que se dicen no ser antiimperialistas con otros que sí dicen ser antiimperialistas? Yo creo que no podéis juntar el agua con el aceite, ¿no? Yo creo que tiene que ver con procesos de debate político, ideológico, tiene que ver con maduración del punto de vista intelectual y de posición concreta que tienen zonas de la militancia, y uno no tendría por qué asombrarse de eso. El partido siempre, ahora es más público, es más evidente, pero yo quiero recordar la intervención de Gladys, ya que hablábamos al comienzo de ella, en el 15 Congreso del partido, todavía no salíamos de la dictadura. Digo, no puede ser que apliquemos desde el punto de vista marxista la dialéctica para explicarnos y entender el mundo, y eso vale para todos los fenómenos de la humanidad, excepto para el Partido Comunista. No, nosotros somos parte de la sociedad, somos parte de la civilización, y también la ley de las contradicciones pasa por el seno del partido. Por tanto, el partido también tiene las contradicciones a otro modo, a otro ritmo, que de alguna forma tienen las expresiones de la política. Lo que vale, insisto, es el debate que se haga y qué posición es la que va a representar institucionalmente al Partido Comunista. Pero ¿hace cuánto tiempo que el Partido Comunista no tiene un congreso? Porque hace muchos años. Yo diría hace mucho rato. Yo creo que hoy día ya, después de la experiencia con todos los pros y contras que tiene estar tanto en el gobierno que dirigió la presidenta Bachelet como el actual gobierno, hace falta un debate, y hay conciencia bastante transversal, que más que ideológico nosotros llamamos programático, y obviamente incluye... Pero hay harta diferencia, Lautaro, entre un congreso programático y un congreso ideológico. No, por eso programático que tiene que ver con lo que yo pienso hacer en un tiempo limitado, pero ideológico tiene que ver para dónde te lo vinculo directamente a lo ideológico, porque desde el punto de vista de un congreso programático de los comunistas es la discusión sobre el programa de la sociedad ulterior, el programa de la proyección estratégica que tienen los comunistas en una sociedad concreta. No tiene que ver con que sea obligatorio ese programa para otros partidos, es para nosotros. Y cuando entramos en un debate programático de gobierno a gobierno, nosotros participamos, pero sin nunca perder de vista que hay un propósito ulterior nuestro que no vamos a abandonar, y eso es el socialismo. Pero tratemos de hacer, aterricemos esto, llevémoslo concreto. Hace 50 años el Partido Comunista miraba hacia la Unión Soviética. Era muy viejo el chiste cuando decía que en Moscú llovía, los comunistas que había paraguas. Hoy día no existe la Unión Soviética. Así es. Pero hoy día está China, está Vietnam, está Cuba,
Está América Latina con otras miradas de izquierda, con otras formas. Hay otros pensamientos que se han ido rescatando, no tan solo de nuestra América Morena, sino que también de otras partes del mundo. ¿Y dónde enfocamos? ¿Dónde el comunista, dónde el militante comunista va a mirar? ¿Va a mirar a Rusia de Putin? ¿Va a mirar a China de Xi Jinping? ¿Va a mirar a Venezuela? ¿O va a mirar a México con Morena? Mira, te voy a decir que después de la experiencia traumática que significa el derrumbe del socialismo en Europa del Este, se hace más patente y toma forma explícita el que los comunistas chilenos debemos pensar con cabeza propia para levantar cuál es nuestro proyecto de sociedad para Chile, vinculado a nuestra mirada internacional, que no debe terminar. Fue duro el costo que tuvo el seguidismo de otros proyectos. Nosotros no tenemos por qué descalificar otros proyectos, en tanto son de otros pueblos, pero no tenemos la obligación de seguir a ningún otro como en tanto fuera un modelo. Bien decía Mariatti, ni copia ni calco. No, tenemos obligaciones para con nosotros, bien dice Xi Jinping, peculiaridades propias de cada sociedad. Esa es la obligación que tiene una fuerza política del punto de vista de política, ciencia, arte, en base a el desafío que tiene con su pueblo, con su sociedad, y eso no tiene por qué ser contradictorio con la integración, con la hermandad pueblo a pueblo, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros bajamos hace rato la idea de que no seremos seguidistas de ningún otro proyecto, valoraremos todo lo que sea sobre la base de la autodeterminación de cada pueblo y lo haremos con sentido crítico. Nunca un marxista puede perder el sentido crítico para ver los acontecimientos sociales, porque todos ellos no son químicamente puros, no son otoño bueno, siempre es posible encontrar tal o cual cosa, porque es lo que además abre la posibilidad de perfeccionar y mejorar, digamos, tener un mejor proyecto. Oye, Lautaro, mira, fíjate que hay un elemento importante en América Latina y en el mundo, que son las grandes transformaciones económicas. Y hoy día estalla con mucha fuerza los BRICS, una institución que no es de ahora, que lleva muchos años funcionando, donde se integra Brasil, Rusia, China, India, y donde se incorpora Cuba, se incorpora Nicaragua, se incorporan otras economías del mundo. ¿Cómo ve el Partido Comunista la importancia y cómo le gustaría al Partido Comunista que Chile participara en los BRICS? Nosotros lo vemos con muy buena atención. Creemos que es una iniciativa que por lo demás muestra una crisis de Naciones Unidas. Los órganos multipolares con participación plena en distintos campos del comercio, la economía, los bancos, etcétera, que están vinculados a esta creación de Naciones Unidas, no han resuelto el tema, no dan abasto. Piensa tú, digamos, cuánto le cuesta a Cuba acceder a un crédito bancario en condiciones del Fondo Monetario, etcétera, y poder entonces usar ese recurso para un programa de desarrollo propio en función de su gente. El BRICS, donde se han juntado grandes potencias y la población, si se acerca a la mitad del mundo, o si es que no la pasa, que es Brasil, es Rusia, es la India, es Sudáfrica, es China, no lo hicieron para ellos y entre ellos. Está abierto a todos los países que quieran integrarse a esta interacción comercial, económica, cultural, etc. Nosotros, y se lo hemos dicho así al gobierno, nos gustaría mucho que Chile fuera parte de esos países que se van a integrar, primero porque no es contradictorio con otros proyectos de integración, segundo, no afecta en nada las posibilidades que tenga en nuestro país con su propia iniciativa, tercero porque hay algo que bien saben los empresarios chilenos que se relacionan con la economía china. Esta relación es ganar, gana China y gana la contraparte que se reúne con ellos y que intercambia con ellos. Si son puras posibilidades positivas. Si las cosas siguen como están, donde hay una crisis monetaria incluida, los BRICS van a montar su propia moneda. Quedarse fuera de eso, digamos, es estar de espalda a la posibilidad de elementos que a países como el nuestro, que son países que no tienen despegue
de valor agregado pleno, de industrialización plena, de por tanto potenciación de su intelectualidad y su inteligencia propia, le darían un salto muy potente con sentido de futuro. Yo creo que los BRIC son, en definitiva, una respuesta muy constructiva a un fenómeno que está afectando la interacción y las relaciones que hasta aquí organizaba Naciones Unidas y todas las representaciones que tienen los distintos campos de la economía y el comercio. Oye, Lautaro, ya echemos la final de esta conversa, porque chiquillos estamos aquí tomando, mira, me tomé todo el jugo. Lautaro se va a llevar a nuestra querida Gladys para llevárselo a su señora ahí, para degustar la pastelería de Crónica Digital. Y Lautaro, ya aterricemos, nos vengamos a Chile, estamos en verano. Caldillo. No, pero antes el Caldillo pasó algo extraordinario, hubo las elecciones municipales. Oye, parece que no nos fue tan bien, ¿no? A ver, mira, las elecciones siempre tienen muchas miradas. Mis compañeros dicen, no solo a mí, que en las elecciones de concejales, dentro de los partidos que son coalición de gobierno, más la DC incluida y más otros sectores, el Partido Comunista es el que obtuvo mejor votación. Estamos hablando de promedio 5 o 6%. Ese es humildemente los guarismos que valen para todo. Sin embargo, tuvo una pésima electividad. Yo creo que aquí jugaron muchos factores, incluyendo la experiencia de las candidaturas, incluyendo que hubo muchas candidaturas que por negligencia, por problemas nuestros, ya ni siquiera todavía en la discusión con la derecha, por problemas nuestros no se pudieron inscribir. Y eso, cuando son liderazgos que iban a la reelección, que ya tienen una influencia electoral, todos sabemos, sobre todo el nivel de los concejales, que hay una base electoral que es de mucha cercanía, que son, si mi mamá no es obligatoriamente de izquierda, votaría por mí, pero no por cualquier otro candidato. Entonces, mucha de esa lógica luego estuvo... Sí, pero espérate, a ver. Subimos las manos y digamos las cosas como son. Los concejales que habían antes de esta elección, tengo entendido que eran 160 y algo. Y ahora son 100. No 100. O sea, objetivamente se perdieron 60 concejales. Voy a eso. Yo creo que, indicando que también la votación nuestra bajó y las otras bajaron, hay un problema particularmente de cuestión técnica para saber inscribir que afectó una proporción. Yo diría lo más de fondo es cuál es la convicción y por tanto el mensaje para llegar a una zona electoral que lo hace ahora con voto obligatorio, sí, más o menos 40%, un 40% son como 5 millones de personas. Entonces uno dice, ¿por qué llega más en la derecha que nosotros? Y ahí hay un debate entre nosotros que es cuánto hemos perdido el ritmo de ese vínculo intenso, permanente, perseverante con la población. Lo que dice la gente comúnmente es que los comunistas eran como los evangélicos. Salían a canutear todos los fines de semana. Exactamente. A conversar con la gente. Yo creo que hoy día será porque hoy día los actuales liderazgos les gusta estar más en la oficina. Yo creo que hay varios fenómenos que están transversalizando la nueva cultura, entre comillas, que tiene el mundo de la política. Mucha mensaje mediático. Se resuelve, en vez de ir a 5 poblaciones, con un buen mensaje encapsulado. Se resuelve con una participación de superestructura que de repente sale en una foto o en una filmación de un canal de televisión y se pierde la riqueza del único vínculo que puede desenmascarar lo que son las manifestaciones anticomunistas y hacer pedagogía política de por qué nosotros podemos empatizar mejor con sus demandas, con sus problemas. Un ejemplo de ello, chiquillos, chiquillas, yo creo que ustedes están pensando, lo que estoy pensando yo. Un ejemplo de ello no será lo que sucedió aquí en Santiago, donde la compañera Iracy Hasle perdió de verdad por paliza, o sea, desborde que hoy día está lamentablemente desbordado, con todos los problemas que están sucediendo en Santiago, lo que parece en la prensa, y ganó por mucho. Yo creo que es altamente probable, no tengo la precisión, pero sí tengo el encargo de
no debemos descansar hasta que no obtengamos todas las enseñanzas, sobre todo cuando hay revés, que es cuando mejor se puede aprender. Porque alguien dice, no, lo que pasa es que no están ni ahí con la política. Bueno, ¿y por qué ganó Ítalo Bravo en Pudahuel? ¿Y por qué ganó Matías Toledo en Puente Alto? ¿Y por qué ganó Javier Arreyes en Los Espejos? O sea, ¿por qué ganó Farejado en Recoleta? O sea, si unos pueden hacerlo, los mensajes son parecidos, la región es la misma, los mundos incluso son más populares los que he nombrado. Bueno, algo no hicimos o tenemos que corregir para hacerlo de nuevo. Entonces, yo soy de los que cree que es un error desaprovechar la experiencia para obtener enseñanza y precisar políticas. Porque para eso es, y esa de precisar política, yo me acuerdo bastante bien de que en dictadura, cuando tú eras secretario general de la Jota y no te llamabas Lautaro Carmona, te llamabas Camilo Conchera. Así es. El Partido Comunista desarrolla la política de rebelión popular en función de juntar a los antifascistas y no fascistas para terminar con la dictadura. Hoy día podríamos replicar o rejugar con las palabras de unir a los antineoliberales y no neoliberales para enfrentar en conjunto y hacer una nueva forma de hacer política para unir a todos para construir un futuro mejor, porque además llevamos, imagínense, ahora este año cumplimos el primer cuarto del siglo XXI. Así es. Fíjate que hoy día la convocatoria tiene incluso una posibilidad de más anchura, porque se trata de, para avanzar, un planteo propositivo, para avanzar hace falta detener el avance de la derecha. No es posible que la derecha siga ganando posiciones por defecto nuestro, defecto en la comunicación con el pueblo, con la masa, con la ciudadanía, y defecto en articular un proyecto de amplia unidad. Por eso nosotros somos partidarios de una unidad que vaya desde la ADC hasta las fuerzas políticas de izquierda que no están en la coalición de gobierno, o al revés, desde esa coalición hasta la ADC, incluyéndonos los 8 partidos que somos parte del proyecto de gobierno. ¿Sí? Toda esa anchura, donde va a haber diversidad, por cierto, donde cada uno tiene que mostrar su identidad, de lo contrario se subordina a otro y perdemos la posibilidad de mejor influencia. Para enfrentar con una gran máxima, parar la derecha y abrirle paso a una propuesta democrática, democratizadora, que entre otras cosas avance en correr el cerco de la implementación del modelo neoliberal, que es el que tiene las cosas en el estado actual, incluyendo pensiones, ISAPRE, etcétera, etcétera. El tema de la salud, entre otras cosas. Pero la realidad nos dice, y todo indicaría, que este gran arco democrático, donde no está incluida la derecha, porque la derecha de verdad es una derecha antidemocrática, estamos hablando de que serían en 2 o 3 grupos. O sea, otra máxima. Si tú logras una sola lista, tienes máximo rendimiento desde el punto de vista de la electividad. O sea, no hay ningún sobrante de esta lista, de la otra que se pierde, porque todo sería usado. Para eso hace falta una tremenda voluntad y una tremenda convicción unitaria en que la vamos a construir sin que nadie se aproveche del otro, buscando que todos tengan el espacio para su identidad, sintiendo que esa identidad es contribuyente a la influencia electoral, y sobre esa base construirla. No aparece. Bueno, ¿qué sería bueno para el Partido Comunista, ya finalizando? Estamos aquí tirando ya el tejo pasado, pero ¿qué sería bueno para el Partido Comunista? Entendiendo que hoy día tiene que votar un 100% del electorado, 14 millones de chilenos, ya sabemos más o menos cómo se comporta el electorado y la votación dura que tiene el Partido Comunista, que bordea el 6%, 6,5%. ¿Qué no sería, es decir, qué sería bueno? ¿Mantener la actual cantidad de diputados y aumentar 1 o 2 senadores? ¿Sería bueno? La verdad es que poner las cosas desde el punto de vista de la electividad te relativiza el peso que tiene la influencia electoral. Yo primero prefiero aumentar la influencia electoral y ojalá bordear los 2 dígitos, ojalá acercarnos a los 2 dígitos, que han sido los momentos más altos del Partido Comunista
Fíjate tú, gobierno de Salvador Allende, año 72, y gobierno de González Videla, año 48-49, que fue lo que además apuró a los yanquis a que González Videla prescindiera a los comunistas, dicho sea de paso. Porque éramos primera fuerza en el nivel de municipal. Bueno, hoy día a nivel parlamentario, el crecimiento que venga porque aumenta la influencia electoral. Y para eso tiene que tener expresión de listas con liderazgos, con autoridad frente a la sociedad y ciudadanía en todo el país, 28 distritos. Eso es, a mi gusto, la mejor visibilidad de una política, de un partido y de una contribución electoral a un amplio arco comunitario. En términos reales, ser mayoría en el Parlamento. Y así ser mayoría, o sea, es que la experiencia dice, hoy día no lo somos y es parte de... tenemos dos problemas que no son menores. Esta es una coalición de segunda vuelta. O sea, esta es una coalición que en primera vuelta estaba compitiendo unos con otros. Luego en segunda vuelta se produce la convergencia, se actualizan los temas programáticos, pero luego, por la misma razón que ya nombré, sin tener control del Parlamento. Y eso, si uno quiere llevar, digamos, cambios que se transformen en políticas públicas, en políticas de Estado, requiere mayorías parlamentarias para que lo apruebe. Pero eso no debe olvidar, y lo requiere también, el papel activo del movimiento sindical y del movimiento social, expresando su opinión, como lo saben hacer históricamente, ya sea en asambleas, en elecciones, en marcha, en mitines, en movilizaciones, que constituyan corriente de opinión que dice: señores del Parlamento, no aceptaremos que los temas democráticos se retrocedan, tienen ustedes que actuar en consecuencia a favor de más cambios. Bueno, ya nos vamos, chiquillos, ya le hemos sacado mucha punta al lado al compañero Lautaro Carmona, pero a ver, ¿a quién te gustaría ver en la moneda? No hagamos nombres, para no complicar las cosas. Sabemos que la derecha va a llevar a Evelyn Matei. ¿Te gustaría una mujer como candidata presidencial? ¿O? Yo creo, como es, digamos, la historia, algunos de las más antiguas, tiene que estar una persona, hombre o mujer, comprometida hasta la médula con una idea de transformación estructural. Que finalmente seamos capaces de iniciar el camino de desmontar el sistema neoliberal que sigue vigente en nuestro país y que afecta a todas las políticas, incluyendo la política exterior. Quiero ver, digamos, un liderazgo consagrado a la lucha por el pueblo y que sea capaz de empatizar y convocar con entusiasmo a ese pueblo a ser alegremente parte del proyecto. Y sobre esa base darle, digamos, salida y tarea a la representación parlamentaria, a la representación en esa presidencia o en esa gestión de transformación, pero porque hay un pueblo que está sosteniéndolo, que lo pide, que lo respalda, que es parte de la cualidad con que se resuelve una correlación de fuerza a favor de un mejor Chile, más democrático y más justo. Por último, y aquí queremos terminar, queremos decirte algo, Lautaro, agradecerte de verdad que hayas entregado un tiempo a Crónica Digital, hayas comenzado con nosotros la celebración de estos 20 años de trabajo periodístico, unido a las grandes luchas de los trabajadores, de los pobladores, de acá, la gente del mundo de la cultura. Decirte en términos reales cuál es el mensaje, no solo a tus compañeros del Partido Comunista, a tus compañeros que van de delegado y que parte de este congreso en pocas horas más, donde se van a discutir cosas muy importantes, no solo para los comunistas, sino que para la izquierda y para el progresismo, la propuesta que van a tener ustedes después de este congreso. ¿Qué le dirías a los que mañana ustedes van a ir a decirles que sean sus candidatos presidenciales? A ver, yo que le digo a mis compañeras y compañeros que forman parte de este colectivo intelectual principal, que es el 27º Congreso Nacional del Partido. Asumamos las responsabilidades y portémonos a la altura de los acontecimientos. Estoy segurísimo que cada uno tiene la disposición de ser contribuyente a formular una política que se sienta como propia, porque es propia para el movimiento popular,
que sea un aporte dentro de otros aportes y que al fin podamos decir los comunistas están cumpliendo su misión, contribuyendo desde el punto de vista programático, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la incidencia en el campo sindical y social, desde el punto de vista del discurso y la propuesta en el plano institucional, que tiene un solo norte, un Chile más democrático, con real justicia social, que perspective hacia una transformación estructural de fondo. Creo que eso que está como referencia, como frontón, es lo que cada delegada y delegado siente su desafío en convocatoria y por tanto su autoexigencia para hacer un aporte en ese sentido. Y quiero agradecer de verdad a ustedes también, chiquillos y chiquillas. Los esperamos aquí en Huérfanos con Maturana, el punto de encuentro donde el café se transforma en una conversación y la conversación se transforma en amistad. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a celebrar todos juntos los 20 años de Crónica Digital.